Saludos a todos, a todas, en sus diferentes lugares de residencia. Es una gran alegría para nosotros retomar esta idea del conversatorio anterior, de la primera parte, donde lo pudimos adelantar, donde se generaron muchas inquietudes y muchas reflexiones en torno a la temática tan compleja, tan dura, de lo que sucedió en el departamento de Risaralda, en Colombia, con la niña perteneciente a la comunidad en Vera Chamí. Pienso que en la primera reunión que tuvimos, ahí se dio un resumen general de lo que ha sucedido en aquella situación que estamos mencionando, y precisamente lo que vamos a hacer ahorita es, por cuestiones de tiempo, enfocarnos ya en los planteamientos de cada uno de los participantes en esta conversación. Si les parece bien, entonces pasaremos a presentarnos cada uno de nosotros, y entonces en ese orden de ideas, después de presentarnos brevemente, proseguiríamos con la conversación como tal. Tengo el gusto de presentarles primeramente a Blanca Argenis Trujillo, que se encuentra con nosotros. Por favor, bienvenida y saludos a ti, Blanca. Gracias, Albert y compañeros. Bueno, pues ya dijiste mi nombre, Blanca Argenis Trujillo Ruiz, psicóloga. Actualmente realizo una maestría en educación y aquí estamos con este tema tan interesante. Excelente. También tengo el placer, el gusto de presentarles a Elizabeth. Nosotros en la corte la conocemos más como Isabel. Isabel Torres, bienvenida, y es un gusto tenerte aquí también con nosotros. Gracias, Álvaro, y siempre pues es un gusto reunirnos a charlar. La conversa siempre termina siendo enriquecedora y nos devuelve un aire de esos viejos tiempos, donde aprendíamos en las aulas, pero sobre todo en la cafetería. Yo tengo estudios en música, me gradué como psicóloga, hice una maestría en psicología. Mi formación ha sido esencialmente en clínica y hace varios años me dedico a la docencia universitaria. Gracias. También tengo el placer y el honor de presentarles a los que no la conocen aún también, a Sondra McCollins Garvin. Bienvenida, Sondra, y es un gran gusto que estés con nosotros en este día también. Gracias, Albert. Un saludo para todos. Pues mi nombre es Sondra Garvin. Yo también tengo estudios en psicología, pero pues mi profesión como tal es el derecho. Soy especialista en derecho penal y criminología y actualmente estoy tratando de sacar mi título como abogada en Estados Unidos. Y también tenemos el placer de tener en esta mesa a Maritza Urrego, que bienvenida, y es un placer que también está con nosotros en esta oportunidad. Hola, muchas gracias. Bueno, me encanta estar con ustedes en este espacio, rico volver a retomar cantidades de cosas. Bueno, como dijiste, mi nombre es Maritza, psicóloga, mi maestría también en la Universidad del Valle, con énfasis en la parte cultural. Me desenvuelvo como docente y trabajo en el área social comunitaria. Igualmente, tengo el gusto, el placer de presentarles a mi compañero de estudio, a Marco Alexis Salcedo, que también nos acompaña en esta oportunidad, igual que en la primera presentación de este material. Marco Alexis, bienvenido a la mesa. Muchas gracias por la nueva invitación. Mi nombre es Marco Salcedo, pues también graduado con mis compañeros de psicología y tengo también la titulación de filosofía y actualmente terminando el doctorado en psicología social y profesor en varias universidades de aquí de Cali. El compañero siguiente que tengo el gusto de presentar es Juan Carlos Torres, y gracias también, Juan Carlos, definitivamente, y tu aporte es muy significativo para nosotros. Bienvenido a esta mesa y por favor comparte algo con nosotros y con los que nos escuchan. Bueno, gracias, Albert. Un saludo a todas y todos mis compañeros y amigos de camino inicial en la carrera. Pues yo soy psicólogo clínico de formación, pero más bien en el camino me fui formando y ampliando la visión de clínica hacia algo más allá de lo individual. Entonces,
debido pues a mi trabajo en comunidades y en diferentes intervenciones en diferentes lugares, esta situación de la cultura se fue ampliando al punto de también hacer después una maestría para poder trabajar un poco conceptualmente sobre ese elemento. Muy bien. Y mi nombre es Dalber Marín. Soy también psicólogo, formado igualmente en la misma universidad, en Cali, la Universidad del Valle. Mi énfasis principal fue el área organizacional, donde precisamente alcanzo a desarrollar en Estados Unidos, específicamente en el estado de California, una maestría con ese enfoque organizacional y con mucho interés por los temas acerca del liderazgo organizacional, el mercadeo, la psicología del consumidor y asuntos similares. También he realizado labores muy técnicas, muy operativas aquí, donde resido en la actualidad en la ciudad de San Diego. Y bueno, repito, es un gran gusto que estemos todos nosotros aquí, tanto la mesa de la conversación como las personas que van a escuchar y a ver este material. Bueno, entonces, en ese orden de ideas y yendo al grano, en el primer turno, para exponer su posición, sería para Sondra McCollins Garvin. Muchas gracias. Bueno, voy a comenzar diciendo que en el interregno que dejamos esta discusión en el aire pasó algo que me llamó muchísimo la atención, y es que la Fiscalía anunció que iba a tratar de abrir un nuevo proceso a estos mismos jóvenes que fueron procesados por el acceso carnal de la niña en Vera, tratando de imputarles ahora un secuestro. Entonces, al respecto quería hacer un comentario que va de la mano con mi conclusión, y es que esto se ha vuelto tan social y tan político y tan público y tan manoseado por como la opinión pública, que se está pasando por encima incluso el debido proceso, porque nadie en Colombia puede ser juzgado 2 veces por los mismos hechos, y si le habían de imputar el cargo de secuestro tenían que haberlo hecho en el mismo instante que se les imputó el acceso carnal abusivo. Entonces, una muestra más de lo que yo sostuve la vez pasada, y es que estos temas se convierten como de uso público, donde la gente tiene que opinar, y el Estado de alguna forma, por darle contentillo a la gente, empieza como a tratar de desdibujar lo que jurídicamente corresponde y debe ser, porque no es usual que pase eso. Obviamente si lo hacen eso se va a caer, si no se cae en primera instancia se cae en segunda, y si no se cae en segunda, se cae en la Corte Suprema de Justicia, porque legalmente están violando el debido proceso, el tema de cosa juzgada, que son principios constitucionales en nuestro país. Entonces, sigo sosteniendo que inicialmente la Fiscalía hizo lo que correspondía, pero hubo una especie de sinsabor en la gente que generó pues una polémica muy grande. Y en ese orden de ideas, como se trataba de una niña, no podemos conocer los hechos exactos de todo lo que ha ocurrido, hay mucha especulación. Vi también un video que sacó Semana contando una historia en muñequitos, una caricatura de lo que pasó, pero no tiene ningún testimonio, ni de los abogados, ni de los imputados, ni de la fiscalía, ni de nadie. Y pues obviamente eso no le da el toque de seriedad que requiere un caso tan complicado como este. Eso se convierte en un cuento, y un cuento que sigue desdibujando las cosas y que sigue malinformando a la gente. Entonces, pues yo sé que es muy impopular mi posición, y no estoy a favor ni en contra de nadie. En este caso estoy solamente diciendo que lo jurídico se ha convertido de alguna manera en el instrumento político para darle contentillo a la gente, y que en ese orden de ideas vamos a generar una inseguridad jurídica terrible, y que no atacamos lo verdaderamente importante aquí, que es qué está pasando con nuestra sociedad, qué está pasando con nuestros niños, qué está pasando con nuestros jóvenes, y dónde queda el Estado como garante de que esos muchachos tengan un proceso adecuado, y estas niñas tengan, o estos niños tengan las garantías constitucionales que les corresponden para vivir en un país que sea viable. Esa es mi posición, la sigo sosteniendo, y pues abro debate. Excelente. Muy importante tener esta perspectiva, porque aunque en muchas ocasiones hay cuestiones que se dicen que pueden herir o lastimar las susceptibilidades de alguien por lo quizá cruel que suene ciertas expresiones, y me refiero específicamente al derecho, en lo que tiene que ver a lo que menciona precisamente Sondra, nuestra compañera. Precisamente se trata de eso, de tener distintas perspectivas, no solamente desde lo psicológico, pero precisamente lo que plantea ella de lo jurídico y lo que tiene que ver con el derecho. La siguiente persona entonces, en ese orden de ideas, sería Blanca Argenis Trujillo. ¿Tiene su tiempo, por favor?
Bueno, gracias. Pues realmente, o sea, algo que estuve pensando fue que cuando el primer conversatorio que tuvimos, digamos, la situación estaba álgida, ¿no? Estaba como mucho más calientica, por decirlo de alguna manera, y es increíble ver cómo en este momento, pues ya eso fue mediático, ¿sí? Como muchas de las cosas aquí en nuestro país, desafortunadamente. No se siguió hablando pues del tema así de una manera abierta, lo que dice Sondra es muy cierto, o sea, lo público, darle el contentillo porque somos espectadores, somos lo que se habla muchas veces de esa morbosidad que tenemos para frente a este tipo de situaciones y de hechos. Entonces, como algo tan, pues como tan grave, como tan crítico, como que toca pues las fibras sensibles del humano, porque yo siempre hablaré es como eso del humano, termina desvirtuándose de una otra manera. Me alcancé a ver un debate que había allí, creo que eran unas ponentes en el Congreso, bueno, algo así, y siempre se habla de las leyes, ¿no? De las leyes, los niños, las niñas y los adolescentes, pero más allá de eso, no, pues no se toman acciones concretas frente a este tipo de situaciones y se deja como allí en el tintero. Entonces, digamos que la reflexión que yo he tenido en estos días frente a eso es que son hechos muy, vuelvo a digo, como muy graves, pero que terminan siendo tan superficiales y de una u otra manera se resuelven, entre comillas, pues con esto lo jurídico, ¿no? No sé cuánto tiempo pasará, porque eso es otra cosa que se dilata muchísimo acá. Se dilata, aunque Sondra nos decía esa vez que nunca había visto la efectividad pues de la fiscalía en algo así pues súper rápido, pero digamos ya al ser tan mediático y haberse bajado como el interés, de cierta manera, el, los intereses empiezan como a quedarse y algo tan, o sea, lo que hablábamos también esa vez sobre la víctima, los victimarios, o sea, que es lo realmente importante, o sea, desde mi punto de vista, es lo realmente importante. Sí, supuestamente la niña está recibiendo el apoyo psicológico, porque ahí sí aparecemos los psicólogos, ¿no? Bienestar familiar dice, se le está dando todo toda la atención a la niña, a su familia, pero de ahí no pasa, ¿sí? No sé, bueno, muy seguramente sí habrán otras cosas que se están haciendo, pero en eso público hasta ahí llegó el asunto. Entonces sí es muy cuestionable lo que seguirá ocurriendo porque no es el primer caso. Lo que les digo de ese debate, hablaban precisamente de todos esos casos que se despertaron a raíz de eso, ¿no? Que por allá, creo que en el Putumayo también otros habían abusado de unas chicas, hasta de mujeres pues mayores hablaban allí. Entonces, como este fenómeno y también es como nosotros, eh, cómo analizamos ese fenómeno también de la violencia, ¿no? De la violencia sexual. Y pues que también ha sido no solo la violencia sexual, sino la violencia en términos generales, como en este tiempo precisamente de pandemia se ha exacerbado tanto. ¿Sí? No solo hacia los niños, sino hacia la mujer en términos generales. Entonces son como situaciones, como eventos que van muy concatenados los unos a los otros y yo creo que es eso lo que tenemos que pensar. Excelente perspectiva también de una psicóloga y que ha estado muy comprometida con el trabajo en lo educativo e inclusive en lo social, porque la educación siempre tiene que ver con el orden de lo social. En ese orden de ideas, doy la palabra, por favor, a Isabel, puedes compartir tu perspectiva al respecto también con nosotros. Bueno, yo he pensado muchas cosas desde ese momento en el que hablamos y en verdad he pensado y sentido muchas cosas desde que sucedió. Una de las cosas que más me interroga es si como sociedad tenemos los recursos para poder tramitar los impactos de una realidad tan compleja y pienso pues que nos impacta en distintas capas, pero yo con una mirada esperanzada veo que hay una generación, sobre todo tengo que hablar de las mujeres jóvenes que conozco, que las he conocido gracias a que han sido mis estudiantes durante un buen tiempo y ellas me han ido mostrando un panorama de lucha y de
frente a un sistema que ha sido un sistema pues muy opresivo, un sistema patriarcal que nos ha llevado a una sensación de existencia que hace que la vida termine siendo poco digna de ser vivida a todos, a hombres y mujeres. Y creo que ahí hay un asunto puntual. Entonces, así como hay una sociedad que le llega la chispa y rápidamente se silencia, que creo que eso es un recurso pues, de supervivencia, e incluso que debe ser un recurso para no enloquecer en un país donde hay tantas violencias, pues hay otras generaciones que no son la nuestra y yo las veo resistir, las veo interrogar y las veo cuando suceden este tipo de eventos hacer un seguimiento más fino, más profundo, que yo creo que por ese lado nosotros tenemos la posibilidad también de seguir como encontrando herramientas para saber qué es lo que nosotros podríamos ayudar a movilizar en las poblaciones para que esto no se siga repitiendo, ni con las niñas, ni con los jovencitos, ni, bueno, es que en realidad este asunto de estas experiencias abusivas, pues las vemos por doquier. Entonces, al lado de lo que yo reconozco y es lo mediático, también hay que reconocer que hay otros colectivos que tienen luchas que son luchas importantes, que son luchas que nos vienen bien a todos, que ya no nos preguntan si luchar o no, que son valientes, que empiezan a surgir testimonios que las aseguran para poder darle palabra, darle voz a quienes durante tanto tiempo no la han tenido, y eso independientemente de las fracturas de nuestra justicia, de la corrupción de nuestro Estado, de la inmadurez de nuestras comunidades. Yo pienso que hay seres humanos que podrían darnos la esperanza de que las cosas en algún momento pueden cambiar. Pienso en la primera infancia, en quiénes son los niños y las niñas que estamos viendo crecer ahora, si tal vez con ellos se puedan desmontar estos modos de relación tan perversos, y yo creo que tal vez con ellos puede ser, y nuestros adolescentes también, yo les tengo fe, yo les veo, yo no los veo tan chisparosos, los veo encajando y tratando de integrar la realidad también para transformarla, no lo digo que todos, pero a mí me parece que lo están haciendo bien, y creo que hay que escuchar, atender y acompañar en la medida de lo posible. Siempre me he preguntado por este bendito dilema que tenemos cuando acontecen eventos que a la luz de la justicia tienen una solución, que sé que yo entendí lo que nos dijo Sondra, de que esta figura donde estaba el acceso carnal con consentimiento, era el que más garantizaba que no quedara el delito como impune. Pero uno ve también todo lo que pasa como en la profundidad de esa niña de 14 años a la que en un momento determinado se le considera responsable, o si es, de qué naturaleza podría considerarse ese consentimiento. Y eso, claro que en un país donde se han vivido las realidades que han vivido muchas mujeres, pues eso estremece, y ahí yo creo que es donde tenemos que venir los psicólogos, así como hemos tenido que trabajar tanto con la figura de la víctima, para decir sí, hay que nombrarse víctima para poder tener derecho a la reparación, a la verdad, pero vos también puedes seguir teniendo nombre, vos seguís teniendo una historia, vos seguís teniendo sueños, vos seguís siendo un sujeto, y creo que ahí también nos tenemos que pensar en esa que fue una solución que tengo yo en lo que yo entiendo, la más justa, la que podría hacer que realmente este caso fuese atendido y no quedara en la impunidad. ¿Cómo hacer para tramitar esa incomodidad que surge de pensar que es posible eh, decir que hay un consentimiento cuando hay un hecho pues tan complejo, tanto para la niña como para los chicos, que de alguna manera también habría que pensarse esto en qué medida también les permite a ellos elaborar eso que ha sucedido, si no es tomar un poco de distancia
en relación a su propia responsabilidad. Y ahí tendríamos nosotros que ver, y yo no sé si en algún momento lo que resulta reparador y sano psíquicamente podría estar tan amparado también por la justicia, que yo creo que es un poco lo que uno busca a veces. Hasta ahí. Creo que ya me tomé el tiempo que era. Me parece muy interesante los primeros planteamientos, tanto el de Sondra, que abre la conversación, como el de Blanca Argenis, y la perspectiva también de nuestra compañera Isabel Torres, que creo que trata de resumir varios elementos y varios detalles que están alrededor de esta situación en particular tan compleja. Tengo también el gusto de darle su tiempo para que exprese su posición a nuestra compañera Maritza Orrego. Por favor, tienes tu tiempo, Maritza. Hola. Sí, bueno, hay como muchos lados para poder revisar y analizar. Por un lado, digamos, está el tema de justicia, todo el debate que existe alrededor de esto, pero me inquieta, digamos, el hecho de que, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Que lleva a que finalmente hay una situación, un acto, denominamos sea abusivo, llámese acceso abusivo, acceso a canal violento, en fin. Pero es decir, ¿qué hay de fondo allí? Y lo que yo me encuentro actualmente es que esto está ocurriendo, obviamente tenemos el tema de los soldados, además porque es un reflejo de una forma de fuerza, ¿sí? Digamos que estructuralmente lo que nosotros encontramos cuando empezamos a analizar todo este tema de la violencia, analizándolo desde una perspectiva de violencia de género, que es lo que entraríamos allá a discutir un poco también, es como el ejercicio, digamos, de dominación, y en este caso el acto sexual como tal, es una forma de dominación, ¿sí? Que obviamente ha ocurrido y ha venido ocurriendo y quién sabe hasta cuándo seguirá, ¿sí? En el conflicto armado ha sido más que evidente. Podemos encontrar movimientos como la Ruta Pacífica de las Mujeres, donde ellas mismas han logrado dar cuenta cómo de parte de grupos legales o no legales armados, ¿sí? Han terminado siendo botín de guerra sus cuerpos. Cómo en las comunidades encontramos niñas que son violentadas también, ¿sí? Y podemos mirar, digamos, que no solamente son hombres adultos, sino también jóvenes. Y yo podría dar el caso, más o menos, creo que fue un poco más de un año, de 3 niños de entre 12 y 13 años que cogen a la niña que va hacia la escuela de 11 años y la meten en un matorral antes de llegar a la escuela, y entre los 3 abusan de ella. Lo que pasa es que son menores de edad y en este caso, digamos, hay otro trato que hay de por medio. Pero básicamente lo preocupante allí es, bueno, ¿qué está pasando y qué es lo que se está moviendo? Y es que de base encontramos el tema, digamos, del abuso como una forma de sometimiento, una forma de poder. ¿Cuál es la idea que hay sobre la sexualidad? ¿Cuál es la idea de las relaciones? ¿Cuál es la idea que se está vendiendo de qué significa o qué podría representar para el hombre ser hombre? ¿Sí? De cómo la dominación tendría que ser parte de ese ejercicio. Porque si se aviva entre jóvenes, ¿sí? Sean mayores o menores de edad, para cometer un acto, digamos, de este nivel, ¿sí? Es qué está pasando allí. Igualmente, lo encontramos ahora, se hizo más evidente. De pronto yo encontré algunos chistes que se hacían por redes, que decían, bueno, ¿y qué van a decir la gente que dicen, es que nosotros convivimos por los hijos, ahora que están en cuarentena? Pues miren lo que está pasando en este momento. Y es que han aumentado los casos de reporte de violencia, de abuso, especialmente, digamos, en el caso de niñez y en el caso de mujeres. Entonces, lo que estamos encontrando ahí de base es que hay un problema, y es un problema ligado con esas concepciones, estas relaciones que estamos sosteniendo entre hombres y mujeres, esas concepciones de qué representa la fuerza, la dominación, y cómo muchas veces precisamente el sometimiento es esa forma de mostrar, ¿sí? Cómo aparece una objetivización también de la mujer, porque esa es la otra parte. La mujer como un objeto sexual, como un objeto, digamos, que se posee, que se tiene, que se toca, ¿sí? Que es mío y si no, no es de nadie más. Es decir, ahí hay otra serie de elementos. Lo traigo porque es lo que venimos trabajando nosotros desde las comunidades, ¿sí? Es lo que nos encontramos, digamos, de jóvenes, de casos de mujeres que vienen siendo violentadas y que empiezan a hacer, digamos, como todo este tema de reporte. Entonces yo quería como tratar de suscitarlo y cambiarlo tal vez un poco en el ámbito de lo que ha pasado, para mostrar de que no es solamente allí donde ha ocurrido,
ha ocurrido en otros espacios, no solamente en el espacio apartado. Obviamente, aquí hay unas condiciones que vulneran aún más. Es una niña, es indígena, digamos que hay otras condiciones ahí que entrarían, digamos, a hacer, digamos, más fuerte la situación como tal, ¿sí? Pero que básicamente lo estamos encontrando acá. Lo encontramos en redes sociales, aquí en Cali, en la estación de Meléndez, hace más de 2 años. Los policías creo que estaban prestando su servicio como bachilleres, esposan a una chica que está borracha, ¿sí? Lo curioso y todo es como también, digamos, ahí hay un tema que es cuestionable. Pero bueno, esta mujer está borracha, la detienen por escándalo público, pero empiezan a decirle algunas cosas. El hecho es que esta chica empieza a subirse la falda y ellos empiezan a subirle, ya, déjenme, ¿sí? Lo que finalmente reporta esta mujer es que ella se levantaba la falda y les mostraba porque le decían que la iban a dejar sentar si ella les mostraba algo más, ¿sí? Entonces, digamos que hay unos ejercicios allí, hay unas formas diferentes de abuso, que a lo que yo quiero llevar un poco es a que nos pensemos qué está pasando y cómo históricamente también hemos visto, ¿sí? Este ejercicio y este tema de la sexualidad que no es tan claro. Cómo creo que de base tendríamos que revisar también cuál es la idea de sexualidad que estamos trabajando con nuestros jóvenes, ¿sí? No en vano la ministra de Educación anterior le costó la cabeza cuando trató de plantear, digamos, que se empezara a trabajar el tema de la perspectiva de género en las instituciones educativas. Y dijeron que estaban metiendo casi que revistas pornográficas a las instituciones y salió gente a desfilar con globos azulitos y rosados porque estaban promoviendo la homosexualidad en las instituciones educativas y eso se volvió otra cosa. Entonces, a lo que yo voy es esa concepción de sexualidad también que tenemos. Los chicos están siendo formados en sexualidad a través de las películas porno, que lo que le están mostrando es hágale fuerte, mijo, y hágale por todos lados, que eso es un macho y eso es un hombre. Entonces, la preocupación es allí y es tratar de voltear y empezar a mirar a qué le estamos apostando y qué es lo que estamos, digamos, encontrando allí y cómo desde allí nosotros tenemos que empezar a hacer todo un trabajo también reflexivo y mirar, bueno, cuál es la postura que asumimos. Bueno, creo que me pasé un poquito. Pienso que vamos bien con el tiempo, se ha estado manejando muy adecuadamente, como lo estoy notando yo desde aquí. Y se me hace interesante brevemente mencionar esto, cómo tenemos la perspectiva de una abogada penalista, una persona que ha profundizado tanto en los conceptos del derecho del área de lo jurídico y cómo nos ofrece unos elementos bien interesantes que obviamente enriquecen esto desde la perspectiva de ella. Y a partir de ahí, las 3 psicólogas que han estado también exponiendo sus diferentes perspectivas, tanto Blanca, Isabel y Maritza, que han trabajado mucho en lo clínico, en lo educativo, en lo social, también en lo cultural, nos ofrecen distintos matices de esta problemática tan interesante. Y estoy bien a la expectativa de lo que se viene a partir de este momento también para enriquecer la conversación. Tanto la siguiente persona, el siguiente participante, Marco Alexis, como lo que nos ofrecerá, por supuesto, Juan Carlos Torres. Primero tiene su tiempo, por favor, Marco Alexis, muy amable. Bueno, creo que puedo encontrar que hay diferentes elementos que han sido destacados dentro de la discusión. Este tema tiene relevancia para nosotros como colombianos, ¿sí? Definitivamente tiene mucha relevancia. Nosotros como psicólogos y sobre todo que hemos todos seguido líneas que tienen que ver con la clínica, normalmente siempre nos hacemos una pregunta frente a hechos que ocurren. Si hay hechos que pueden ser considerados aislados o son discientes de cierta realidad estructural que se está dando. El mismo Freud lo había planteado, por ejemplo, alguien que con el tema del chiste. Entonces, ¿es el chiste un elemento aislado cuando alguien se ríe, por ejemplo, o es disciente con respecto a algún elemento de tipo estructural? En el análisis típicamente clínico, nosotros creemos que ciertos eventos están diciendo cierta cosa de la realidad estructural tal cual como ella se está reflejando. Y el problema es que el caso, usted le puede identificar diferentes tipos de condiciones estructurales. Por ejemplo, si, lo que dice Marisa, o sea, creo que hizo énfasis en el aspecto de mujer. ¿Será que ese tipo de situación es disciente de la violencia que sufren las colombianas? El tema de la violencia sexual, o sea, más allá de que fueron tantos soldados, que fue una niña de 11 años, que además que hay que aclarar que no era de 3, sino de 11 años,
Ese elemento está diciendo algo sobre lo que están viviendo las mujeres, particularmente las jóvenes. Iba a traer un dato con respecto al tema de la violencia sexual que sufren las colombianas. Y resulta que las colombianas son sobre todo objeto de violencia entre los 10 y los 18 años. Esa es la época en la cual están más vulnerables a lo que es el tema de la violencia sexual. La violencia después de los 18 años pareciera que se disminuye, o sea, por lo menos las denuncias que aparecen con respecto disminuyen bastante. Y de pronto aparecen más bien asuntos vinculados con las parejas, que pareciera que ese asunto no es muy claro hasta dónde es violación sexual cuando se trata de parejas, pero hay todo un debate allí. El caso está reflejando algo de esa violencia estructural que sufre la mujer y donde la sexualidad es utilizada para eso. En parte, tal vez, probablemente sí. Tal vez está diciendo algo de lo que viven las colombianas y por eso cualquier decisión que se pueda tomar con respecto al asunto, de una u otra manera tendrá implicación sobre ese asunto estructural llamado violencia sexual contra las mujeres. Entonces, es un caso en el que cualquiera de los implicados, cualquiera que podría estar tomando decisiones de tipo jurídico, debe saber que tendrá implicación de tipo político y social. O sea, no se trata de simplemente un caso que se resuelve en ámbitos judiciales y allí se muere, sino que se trata de un caso que va a tener implicaciones de tipo social y político. Pero ese no es el único elemento. O sea, no es solamente la cuestión de la violencia sexual que están sufriendo las colombianas. También está el tema de la violencia que pueden estar ejerciendo servidores públicos. Que eso es un asunto mucho más delicado, con mayores implicaciones de tipo internacional. Sobre todo por los cuestionamientos a los que ha estado sometido Colombia en los últimos años. Entonces, hay también un reclamo frente al Estado colombiano de que pasan eventos donde están implicados servidores públicos y cómo actúa, qué decisiones son las que están tomando las entidades judiciales del caso. Entonces, también allí hay un elemento que frente a las decisiones que se están tomando puede tener implicaciones sobre la mirada que se está lanzando de parte de algunos agentes o actores externos sobre lo que está pasando aquí en Colombia. Entonces, no solamente estamos diciendo de que si tomamos una decisión estamos impactando lo que podría ser el tema de la violencia sexual de la mujer, sino que también sobre qué piensan otro tipo de actores externos sobre lo que ocurre en Colombia, y particularmente estoy hablando de entidades multilaterales como por ejemplo la Corte Penal Internacional, frente a acusaciones reiteradas que están llegando allá de violencias que están haciendo servidores públicos y donde particularmente han estado involucrados funcionarios vinculados con el ejército o la policía. Pero ese es solamente el elemento que aparece allí, no, pero también aparece otro aspecto, que creo que fue el que mencionó también Isabel, y es el tema de lo que se conoce usualmente como interseccionalidad, que es que se van sumando elementos de exclusión social, y aquí se suma otro elemento, es un indígena. O sea, se trata de una chica perteneciente a una comunidad indígena. Esa violencia que sufrió esa niña, algo tiene que ver con que haya sido también indígena. Algo nos está diciendo del tipo de protección que tiene esta comunidad frente a otros actores externos armados y hasta dónde esta comunidad puede defenderse frente a ese tipo de requerimientos. Entonces, se trata de un caso delicado, un caso que relativamente debe importar y debe importar a todos. Yo creería que no es un asunto para que quede solamente confinado en estrados judiciales. Es un asunto en el cual toda la comunidad, creo que cada país ha tenido su propio caso. Estados Unidos tuvo recientemente el caso asociado con este afroamericano que lo mataron, que tomaron una serie de decisiones los fiscales del caso, y frente a la presión social les tocó simplemente cambiar hasta la acusación que pudieron haberle imputado a él. ¿Por qué? Porque todo el mundo entendía que la forma como le están imputando, el tipo de cargo que le estaban colocando podría ser beneficioso y podría conllevar a un elemento que nosotros siempre consideramos en la clínica, es el tema de la repetición. O sea, nosotros consideramos que hay un elemento de tipo estructural cuando se da como un aspecto de asunto repetitivo, y además hay el riesgo que vuelva a repetirse. Entonces, frente al reclamo, comenzaron a aparecer otras voces y decir, bueno, aquí de pronto no ha habido una claridad frente al cargo que podía ser colocado, y entonces eso hizo que se cambiara lo que fuera el cargo que se le colocó, y efectivamente ocurrió de esa manera. España también tuvo su propio caso, fue el caso de la chica de la manada, precisamente, y de hecho también se dio una acusación inicial donde se consideraba que había habido violación con consentimiento, y después de que hubieron los reclamos de toda la comunidad,
pues sencillamente tocó que decir que no era simplemente un caso de abuso sexual, sino un caso claramente de violación, y se cambió y efectivamente tuvo la explicación. Nosotros frente a este caso estamos frente a la misma circunstancia. Ver qué es lo que puede ser importante considerando las diferentes implicaciones de tipo social y político que podrían llegar a tener. Bien. Se me hace bastante enriquecedor lo que se ha recorrido hasta este preciso momento. Menciono brevemente. Y hay una parte un poco paradójica ahí. Porque es un evento aislado, es un evento particular, específico, claro, como tal, y se estudia como tal. Pero a la vez es un evento que pasa al plano general, pasa al plano departamental, nacional, y pasa al mismo plano global, que es un poco lo que menciona Marco Alexis. Y ahí queda pues sobre el tapete esta temática también, donde queda lo relacionado a lo vulnerable, al consentimiento, por ejemplo, a la empatía por el sufrimiento de aquella persona que carece de recursos económicos para estar a la par de sus pares socialmente, económicamente, comunalmente hablando. Tiene por favor su tiempo Juan Carlos Torres, si eres tan amable. Pero quita esto. Bueno, gracias, compañeros. Bueno, voy a hacer unas puntuaciones a partir de lo que he ido pensando de la vez pasada ahora y de lo que escuché. Primero, hay una cosa que en derecho, porque también alcancé a estudiar y recordar, se llama concurso delictual. Es decir, que se puede juntar varios delitos para hacer un procedimiento. Segundo, que el proceso en este momentico no está en cosa juzgada, está siendo sindicados. Hay un momento entre ser sindicado y luego judicializado, lo cual abre la panorámica a que el escenario de lo privado a lo público, de lo social a lo político se mueva. Esto para hacer una mención a elementos donde, rescatando algo que decían ustedes, los actores perpetradores no fueron civiles, sino personas armadas. Esto le da un estatuto que es importante reconocer y que yo, a partir de trabajar en comunidades, me di cuenta que pasa en Colombia. Y es que nosotros los colombianos, la mayoría, creemos que nuestro país, y lo comparamos además con Estados Unidos, con España, con países que no están en conflicto armado. Es decir, tenemos una sensación de Estado soberano absoluto, ahí donde eso está muy cuestionado. Y ha sido parte de la cuestión de lo político. Uno de los actores armados contraestatales argumentaba que Colombia era un Estado fallido. Otros han dicho que Colombia era un Estado precario. De hecho, eso sirvió para la política de algunas personas montar un paraestado para fortalecer la debilidad institucional colombiana. Esto entonces nos pone a pensar que Colombia, y eso fue lo que yo alcancé a conocer dentro del trabajo en el terreno, Colombia no es un país que podemos mirarlo como si estuviera pasando en Estados Unidos, donde fueron unos civiles, bueno, a unas fuerzas armadas que están trabajando sobre la protección de personas. Ahí ampararía los derechos humanos. Aquí empieza a haber otro componente. Ese componente, lo que quería señalar, era que los actores armados en este momento, y eso fue lo que se intentó hacer hasta hace poquito con un proceso de paz, es que los diferentes actores armados, estatales, paraestatales y contraestatales, reconocieran ese estatuto particular de la guerra o del conflicto. Al grupo que está en el proceso de paz, aún andando un poco, le costó mucho trabajo, inclusive dos de sus funcionarios que están ahora en el Senado dijeron que no, pero finalmente echaron para atrás y reconocieron dos aspectos, una funcionaria de ellos, que hay violencia sexual, ha habido violencia sexual dentro de sus filas y también el reclutamiento forzado. Digamos que igual si se le hablara con los grupos paraestatales, tendrían que reconocer que el Estatuto de la Guerra y del Conflicto Armado ha dado una posición muy particular a quien ostenta las armas. O sea, no estamos hablando de que es que una ciudad y la chica está por ahí, sino estamos hablando de un país en guerra, que no se nota porque hay búnkers, ciudades, hay una sensación muy particular de que sí, tenemos un ordenamiento simbólico que nos permite. Al respecto, quería señalar cómo el derecho es un artefacto humano, un artefacto cultural, uno, pero la política, otro. Y hay otros elementos
que se empiezan a conjugar y se empiezan a conjugar haciendo una especie de tejido social o una especie de recursos simbólicos apropiados o propios. Cuando digo apropiados, porque el derecho, por ejemplo, el derecho fue romano, pasó a Francia, luego llegó a Chile y de Chile nos llegó a Colombia. Más o menos es el recorrido que se hizo. Es decir, hay una serie de particularidades allí. El otro punto es que Colombia es uno de los países que más produce leyes. Y es muy particular la cantidad de legislación que tenemos y de leyes que no son operativas. De hecho, Sondra me podrá corroborar allí, existe un derecho penal y un derecho de procedimiento penal. Hay una parte que intenta hacer operacional el derecho, y así para todas las diferentes áreas. En Colombia tenemos unas dificultades enormes en hacer operacional, práctico, funcional, simbólico, lo legal. Y es un elemento que quería yo señalar hoy para decir cómo este artefacto cultural nuestro a veces pasa a ser otra cosa. Si hay un momentico donde Fiscalía intenta hacer una cosa, ahora posiblemente plantea un concurso delictual porque hay nuevas herramientas para juzgar. Yo sí estoy de acuerdo con Sondra, yo creo que fue apresurado ese primer pronunciamiento, muy a la carrera, a apagar incendio por lo político. No, es que rápido, no, sí, ya se juzgó, ya no hay nada más que decir. No, más. Sí, hay muchas más cosas, porque no se ha investigado, no está en etapa de indagación. No se ha recopilado información, no se sabía nada de la víctima, no se sabía nada. Claro, después empieza a aparecer más información y tiene que, eso es hacer el ridículo un poco, ¿no? Pero es como, ay, venga, no, sí, también faltó eso, y faltó lo otro, y faltó lo otro. Hay una cantidad de elementos que van a aparecer, no solamente el de secuestro, que será, no sé si puede ser considerado un secuestro siempre una persona armada. Eso, en derecho hay una diferencia entre un secuestro simple, un secuestro extorsivo o un secuestro de intimidatorio para uso, para instrumentalización sexual. Y ahí hay un componente muy particular. Hay el elemento en lo jurídico que yo se lo dejo a mi colega ahora, porque fuimos compañeros de psicología y de derecho, que nos amplíe un poco ese elemento, pero para decir un poco lo que ocurre en términos del ordenamiento simbólico en Colombia, no opera igual. Hay un dicho popular, la sabiduría popular, que dice, la ley es para los de Ruana, que significa la ley es para los pobres. Eso es un dicho cundiboyacense, pero la ley no opera igual para todo el mundo. Tenemos en este momento un proceso por ahí que si a alguien lo llegan a sancionar, el país se revuelca. No, algo que pasa en la mayoría de las sociedades es que puede haber muchas dificultades a llevar a sanción social y jurídica un acto, pero finalmente se intenta llevar. Aún en América Latina tuvimos con las dictadoras al menos de Argentina, quiero decir, la de Chile, se logró escapar a esta persona, se logró empezar a hacer un elemento particular. Las minorías en Colombia realmente no están incluidas, y por minorías tenemos muchos elementos. No es una ley, o sea, en el papel sí está, en el país formal está, en el país santanderiano, como se dice, está, pero en el país real, el país de la vida, en el país cotidiano no se da. De hecho, por eso es que yo comento que Colombia es un país, una democracia feudal, en donde es el señor feudo el que tiene ciertos ejércitos para gobernar ciertas zonas y que le pagan impuestos. Por cierto que los grupos armados en diferentes zonas, sean contraestatales o paraestatales, hacen eso. Me tocó verlo. No, mire, es que es el impuesto de la guerra, es el impuesto no sé cuánto. Así funciona, claro, obviamente desde la ciudad, metido en esta aparente coraza institucional, decimos, no, eso se llama extorsión, no, eso se llama acá, lo de aquí sí se llama impuesto. De hecho, un poco ahí está vulnerado ese pacto social de cómo cuidar la vida de las personas. En ese sentido, y bajo el parámetro de esta Colombia que realmente vivimos, pero que no, cuando yo hablo muchas veces con mis compañeros, colegas, estudiantes, en las ciudades tenemos una apariencia de nuestro país está bien, hay unos pequeños muchachos por allá, de todos que están haciendo errores, y que eso, bueno, tiene que ver con... No, es un asunto, y me concuerdo con lo que dice Marco, es un asunto estructural. Es un asunto mucho más complejo que necesita una revisión mayor en nuestro país. En ese parámetro, un acto de violencia sexual que ocurre en España tiene unos parámetros para evaluarse, pero cuando hay un país armado en un conflicto, se llama violencia sexual como arma de guerra, que creo que lo alcanzaron a mencionar algunas de las personas. Es decir, en el uso apropiado, bien sea directo o indirecto, que yo tengo esta arma y con esta arma puedo favorecerme en una situación sexual X. Lo han hecho los estatales, los contraestatales y los paraestatales.
El hecho de que ocurran todos tres nos ayuda a mirar un poco cuál es la desmentida aquí de lo jurídico y de lo legal en Colombia. ¿Qué es lo que realmente está ocurriendo en esos factores? ¿Qué es lo que, y yo diría ahí, qué es lo que sí opera una ley del más fuerte frente a, que es una cosa, como diríamoslo así, un derecho constitucional, es un derecho de las costumbres, que tiene más fuerza es el que domina en la zona, el que pierde se tiene que ir y por ende se tienen que ir las personas que apoyan. Esto muestra una fractura social enorme, pero supremamente difícil. Un elemento que se trabaja cuando hay violencia sexual como arma de guerra, y aquí invito un poco a lo que ocurre en la legislación colombiana. El Estatuto Internacional habla de cuando hay violencia sexual, el primero que se debe favorecer es el artefacto salud, el segundo protección y el tercero justicia. Revise los manuales que dicen. Primero justicia. ¿Cuánto demora un proceso jurídico? De 2 a 5 años. Segundo protección. He estado en zonas donde uno va a hablar si hay comisaría de familias, porque a veces no hay. No podemos prestarle algo. Vuélese para otra ciudad, piérdese porque el actor armado XYZ o su familia o la persona que lo agredió a usted, que es amigo de ellos, no lo puede proteger. Váyanse de aquí. Y da el elemento de la salud, en donde las personas de salud, si usted no hace un informe, si usted no denuncia, usted es cómplice. Y amarran el sistema de salud. Esto es gravísimo. Esto que ocurrió, yo diría que puede ser muy productivo en tanto se hace una denuncia a paremos y revisemos. Miremos qué hay en todo este factor. Hasta ahí dejo. Bastante enriquecedor hasta el momento lo que se ha desarrollado en esta mesa de este conversatorio. Puntualmente me refiero, por ejemplo, al aspecto de lo que menciona nuestro compañero Juan Carlos. Y sí, hasta noto allí, porque él menciona hasta un dicho, un refrán, y vemos cómo lo cultural se infiltra, es decir, se permea dentro de lo judicial, dentro de los asuntos de la ley, los asuntos de las regiones en Colombia. Es bastante enriquecedor de cómo también lo cultural tiene que ver mucho con todo esto y se permea y se involucra en todas las demás esferas del orden de lo nacional y también obviamente cada país como tal. Está pidiendo la palabra Sondra para responder alguno de estos planteamientos. Por favor, Sondra, gracias. Gracias, sí. Voy a hacer una réplica un poco de lo que dijo Marixa, Marco y Juan, que me parece muy enriquecedor frente a mi posición desde un principio, y es, por ejemplo, lo que dijo Marixa sobre el concepto de sexualidad como tal. Hay que mirar, hay que replantear qué se le está enseñando a nuestros niños y cuál es el concepto de sexualidad que se tiene. Y ahí es donde hay un debate mucho más profundo a futuro, y es lo que yo siempre he dicho, y es, para mí, los delitos sexuales no son cometidos por delincuentes, son personas que tienen digamos, están enfermas o están socialmente mal formadas, o hay algo que hay que revisar, pero no como delincuencia como tal. Por lo tanto, el tratamiento que se le da a esta gente no debe ser el de delincuentes. O sea, si vamos a coger a todos los violadores y los vamos a meter a una cárcel, no hay ningún tipo de resocialización, y ahí voy a lo que dijo Marco. ¿Dónde está la garantía de no repetición si meterlos a la cárcel no garantiza que cambien su concepto de sexualidad? Entonces el tratamiento sí tiene que ser otro. Si les vamos a dar trato de delincuentes, ahí no va a pasar absolutamente nada. Otra cosa que de lo que dijo Marco es, bueno, listo, si vamos a evitar es tratar de que el Estado haga un aporte de no repetición, pero solamente la víctima es la que recibe el apoyo psicológico. ¿Y dónde está el apoyo psicológico para el victimario? ¿O creemos que el victimario ya no tiene forma de ser reparado? O sea, ¿dónde está la reparación de ese victimario? Y sobre todo, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de gente entre 18 y 21 años, no hay opción de que los psicólogos no se fijen solamente en la víctima, sino que vayan al victimario para evitar que a futuro ese victimario no repita la acción. Eso es algo que también nos tenemos que plantear y es parte de nuestro sistema. Ahora, para aclarar un poquito el tema de lo que Marco dijo del frente del caso de la manada, hay una diferencia brutal con este caso, y es que en el caso de la manada lo que ocurrió es que la muchacha denunció que era una violación y el sistema judicial le dijo, qué pena, no hubo una violación porque usted estaba borracha y usted estaba allá y usted dejó que la accedieran, no hay delito, y los absolvieron. O sea, le dijeron no hay delito. Se fue hasta las últimas instancias y ya la corte dijo, sí señores, sí hubo un delito porque ella estaba en incapacidad de resistir.
Entonces los condenaron por violación, cosa que aquí, en este caso, es efectivamente se les condenó o sea, se les va a condenar por la violación porque ellos aceptaron que hubo un acceso carnal. Independientemente que ella haya accedido o no, es delito y tiene el mismo tiempo de pena que en el caso que hubiese habido violencia. Ahora, ¿dónde hubo, digamos, el aporte del Estado en este caso? Que se los agravaron. En el agravante es donde se reconoce, entre comillas, una violencia simbólica. ¿Por qué? Porque estar varios ahí en esas condiciones, eso se ejerce como una violencia simbólica, pero en derecho no se puede llamar violencia simbólica porque ustedes se imaginan lo que pasaría que nuestro sistema judicial permitiera, como en psicología, hacer un análisis subjetivo de cada situación. No, estamos re jodidos. Si ya, como dice Juan, hay una inseguridad jurídica por la cantidad y la cantidad y la cantidad de leyes que tenemos. Ustedes se imaginan que nosotros le abramos la puerta a conceptos subjetivos dentro del mismo sistema, pues ahí sí, apague y vámonos, porque tras de que nuestro Estado, y estoy de acuerdo con Juan, es un Estado desinstitucionalizado completamente, o sea, tenemos un Estado paupérrimo de instituciones, estamos bebés, estamos en pañales, o sea, nosotros hemos cambiado 80 y pico de veces la Constitución, cuando por ejemplo en Estados Unidos no se ha cambiado ni una vez y se han hecho 26 enmiendas desde 1786 que está creada la Constitución. Y nosotros hemos hecho N número de constituciones que no han servido para nada. Es más, otro dato, la Constitución de aquí tiene 7 artículos y en Colombia son, ya se me olvidó, 286 artículos. Imagínense, o sea, la concepción de seguridad jurídica y de institucionalidad. ¿Dónde está el Estado si nosotros cada que sube un gobierno quiere hacer una nueva constitución o cambiar la constitución o hacer unas nuevas leyes? El Congreso cree que hacer legislación es hacer una ley nueva cada que hay sesión. Y eso no es legislar, porque además ni saben lo que están haciendo. Una ley contradice otra, la otra es un abrupto que además hacen la ley y entonces la Corte Constitucional tiene que declararla inexequible o explicarla y ahora después la Corte Suprema de Justicia tiene que hacer su jurisprudencia para que la gente entienda cómo aplicarla. Eso es absurdo, todo ridículo. Pero vámonos a lo social y a lo que en realidad este caso conlleva en nuestro sistema. Lo que decía Juan, efectivamente, por la presión social se llevó a que esta gente se le imputara en 72 horas un delito y ellos aceptaron. O sea, el caso está cerrado. Están esperando su condena. Ahora no, que es que nos faltó esto y que nos tendrían que decretar la nulidad de la aceptación. Vamos a ir a un tema que quedaron en ridículo porque si vamos a revisar otra vez todo y otra vez hacer todo de para atrás, a lo mejor ellos sí se van a ir a un juicio y ustedes ni se imaginan lo que sí va a ser revictimizada a esa niña si le toca ir a un juicio. Porque precisamente lo que yo considero que se estaba evitando desde un principio haciendo esto como acceso carnal abusivo era evitar que esa niña fuera revictimizada. Pero si la van a llevar a sentarla ahí, a hacerla declarar, eso va a ser terrible para ella y para su comunidad. Y ni siquiera me quiero imaginar qué va a pasar. Entonces sí han quedado en ridículo, sí, si esto sigue pasando y se dejan seguir presionando por la sociedad sin hacer justicia como corresponde, no vamos a llegar a ninguna parte. Pero ahora yo les pregunto, ¿ustedes consideran que la única que requiere acompañamiento psicológico es la víctima? ¿O ustedes creen que de alguna manera los psicólogos tienen la obligación de hacer un acompañamiento de alguna manera a los que son victimarios en los procesos de delitos sexuales? ¿Hacia dónde nos va a llevar esto? ¿Qué queremos como sociedad? ¿Qué estamos pensando que tenemos estructurados? ¿Creen que porque son los victimarios no tienen opción de seguir adelante? Son parte de nuestra sociedad. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué consideran ustedes que debemos hacer con ellos? Es bastante, genera una curiosidad en mí, por ejemplo, de ver que lo que menciona, por ejemplo, recientemente Sondra, recopilando aspectos de lo que ha hablado Marco, Juan Carlos y los demás participantes, panelistas en esta mesa, en este conversatorio, resalta algo, y es que esta situación tan crítica, tan dura, tan cruel, tan mediática, tan específica de lo que le sucedió a la niña que pertenece a esta comunidad en Berachamí, ha servido de trampolín para mostrar la fragilidad, la vulnerabilidad del sistema nacional como tal y mostrar todos estos desquebrajamientos de distinta índole que precisamente de no llevar estas conversaciones a un buen término, a unos diálogos específicos para subsanar todas estas falencias, pues ahí sí que estaríamos bastante preocupados porque una cosa es saber que hay un problema,
pero otra cosa es ignorarlo y que no se haga nada al respecto. ¿Alguien más quisiera proponer o responder a alguno de los planteamientos? Pienso que Maritza, Maritza, gracias Maritza, por favor. Hola. Bueno, retomando un poco, sí, esto tiene, como lo decía en un inicio, tinte de todo, social, políticamente, lo que decía Marquitos ahora, el hecho de que lo hayan hecho soldados, sí, hay un punto importante. Sin embargo, yo me quiero devolver y era lo que trataba de generalizar y mostrar cómo esa situación que se repite y se ve en distintos contextos. Sondra empezaba diciendo la necesidad de trabajo que hay con estas personas, digamos, en este caso que llamamos victimario, ¿sí? Eh, digamos como el tema de la resocialización, de hacer un proceso, digamos, ahí también con estas personas, además de las víctimas. Pero necesariamente el tema de la sanción obviamente es necesario, porque tú inicialmente dices hasta qué punto tratarlos como delincuentes, pero también es tener un límite, porque frente a una norma, lo que implica precisamente una norma es tener un límite, una consecuencia de los actos. Y si bien es cierto, yo accedo a alguien, yo hago un acto abusivo sobre el otro, es decir, también soy consciente de eso que estoy haciendo, que finalmente hay cantidades de elementos sociales, culturales, en los cuales yo me he formado o mal formado y que me han dado lugar a pensarme que es que esa es la forma que yo tengo el derecho de acceder al otro, por ejemplo, porque la invité. ¿Sí? Entonces, debo acceder a la chica no quiso al final, pero es que yo ya le gasté, yo salí con ella, yo rumbié con ella, yo pagué, entonces le tocó reponer a ella. O sea, te trato como de cambiar un poco el panorama, pero es decir, independiente de la justificación que tenga el otro de su creencia y todo, sabe que acceder al otro en contra de su voluntad es un acto de violencia. Y como tal, se requiere obviamente hacer una sanción, además de un trabajo, digamos, todo en el tema, digamos, de resocialización también, al igual que la necesidad con la víctima. Que en ese caso hay una cosa muy linda y es como precisamente ya empezamos a dejar en este caso de hablar de mujeres víctimas, sino mujeres sobrevivientes. Y se empiezan a crear estos colectivos de mujeres que empiezan a apoyarse entre ellas, precisamente para darse la fortaleza y mostrarse que, si bien es cierto, ha habido situaciones supremamente complicadas, difíciles, que pueden haber marcado un momento en su vida, no les define su vida. Y que hay que seguir adelante y que a partir de eso hay que reconstruir. Entonces, bueno, quería hacer anotación sobre eso. Me parece que ahí sobre eso, si quieren revisar el trabajo muy bonito que se hizo acá desde el tema de masculinidades, ¿sí? Y fue que estuvieron trabajando con hombres que habían sido detenidos precisamente por violentar a sus parejas. Entonces ellos hicieron como un proceso investigativo, también hay un proceso de acompañamiento donde precisamente le permite al otro pensarse y volverse, bueno, ¿qué fue lo que pasó que usted finalmente terminó en este tipo de situación? Entonces, bueno, era un poquito como para enmarcar en eso. Claro, correcto. Y precisamente de eso se trata, de entre más variables tengamos aquí para verlas en acción y sus respectivas interacciones, los componentes sociales de lo que estamos evaluando, pues más información más detallada para generar mejores alternativas. Y de la palabra a continuación, Sondra. Solo para aclarar, cuando hablamos de que no sean tratados como delincuentes, no significa que no van a tener una sanción penal. En derecho, digamos, hay una condición para el delincuente, o sea, una persona imputable y una condición para un inimputable, pero en estos casos, nosotros, por ejemplo, en otros países hay un tratamiento de los delitos sexuales como enfermos, pero no significa que van a quedar en libertad, sino que se les da un tratamiento de enfermos, es decir, se les confina a una cárcel especial donde tienen tratamiento psiquiátrico, psicológico, etcétera. O sea, es una medida distinta, una medida de seguridad diferente a una medida de aseguramiento como un delincuente común. Básicamente, la diferencia es en política criminal es cómo se accede a la pena con un fin, o sea, la resocialización de un delincuente no es igual a la de un enfermo. Hay gente que de hecho de pronto no puede ser resocializado, si hablamos de psicópatas, etcétera, pero se les da el mismo trato de delincuente, o sea, nosotros no diferenciamos en Colombia entre un delincuente y un enfermo que comete delitos, pero eso es un debate, digamos, que no tiene nada que ver con la psicología, sino que es un tema de política criminal que pues que eso no va a tener nunca un acabadero, es solo una opinión que yo tengo y pues por eso tampoco nunca trabajo delitos sexuales porque no estoy de acuerdo con el tratamiento que se le da en Colombia. Y para claridad, acabo de verificar, en Colombia ha habido 10 constituciones de las cuales han tenido
70 y pico de modificaciones y eso pues, y tenemos 380 artículos en la Constitución, pues solo para que quede ahí off the record. Y efectivamente, pues estoy de acuerdo con Marixa, hay que darle su sanción, es que no se trata de que no se reconozca porque están enfermos, de que ellos no tienen conciencia de su mal, del mal que hacen, son conscientes. Lo que pasa es que el impulso que hace que cometan esos delitos es, digamos, es distinto que en el caso, por ejemplo, de ellos del secuestro, es distinto al que comete un delincuente. O sea, la finalidad en su cabeza es diferente y finalmente uno está haciendo un proceso penal contra alguien por lo que quiso hacer, no por el resultado, sino precisamente por lo que intentó hacer, básicamente, porque precisamente hay delitos que son culposos, como que el que va en un carro y mata a alguien, pues no lo quería matar, entonces no se le trata como un asesino, se trata como un accidente, porque no tenía en su cabeza la intención de matar al otro. Es lo mismo aquí, si la finalidad es una distinta, saciar un placer sexual a una cuestión de quebrantar la ley porque me quiero coger este reloj para venderlo o matar a este porque me pagan o lo que sea, es diferente, y si se está juzgando a unos por lo que piensan, porque a otros no. O sea, es eso, el debate es un poquito más allá, pero sí, obviamente estoy de acuerdo con que hay que tener una sanción, solo que si se trata de resocializar, pues eso no va a servir de nada porque los van y los embuten a una cárcel donde no van a tener ningún tipo de tratamiento que les permita no repetición. De hecho, la mayoría de personas que han sido condenadas por violación salen a violar otra vez, o sea, son reincidentes. Ahora con la cadena perpetua, pues se pretende que eso se acabe, pero es más porque los queremos echar allá y que ya el problema se quede allá y no solucionarlo. O sea, no hay una solución, lo que estamos es tratando de sacarlos de aquí, como que miren, a ver, los echamos como ganado allá y ya no pasa nada porque los vamos a meter a todos en una cárcel donde nos evitamos la responsabilidad de sanarlos. Básicamente es eso. Y pienso que tu aporte en eso es vital, Sondra, porque tú como una persona de derecho que trabaja en el área penal, pues quieres que esto no se quede simplemente en el formalismo como tal o en la letra, pero que hay un trasfondo muy importante de explorar para mejorar de raíz el problema. Había pedido antes de Juan Carlos, por favor, la palabra a Marco Alexis y luego en ese orden de ideas seguiría entonces Juan Carlos con la réplica. Gracias. En teoría política hay varias corrientes conocidas y una de ellas es conocida como la del institucionalismo, que a veces contrasta con otra que es conocida, la que viene precisamente de todo el desarrollo político y jurídico alrededor de lo que es las leyes y demás cosas. La idea básica del institucionalismo es que estudia la relación que se da entre las normas que se han fijado y la manera como ellas se aplican. Sobre todo porque el problema de las normas no es solamente que existan, sino que hay unos funcionarios que median en la aplicación de esas normas y que conforme a sus criterios las van aplicando, muchas veces tratando de conseguir precisamente lo que sería que el hecho que se haya justicia, o por el contrario terminan convirtiéndose en obstáculos para la aplicación precisamente de eso. En el tema del institucionalismo, un elemento muy importante siempre será la opinión pública, porque precisamente uno de los problemas que tienen las instituciones es que cuando llegan ciertos actores a controlar las instituciones, muchas veces van a estar allí obstaculizando que se pueda ejercer la justicia como tal. Entonces, una manera para contrabalancear, si quiere, ese tipo de dominio que tienen ciertos actores sobre el sistema es la opinión pública. La opinión pública está diciendo, opinando, mire que esto está pasando aquí, está pasando acá. ¿Quiénes son los que han tratado casi siempre de limitar la intervención de lo que sería la opinión pública? Los que se sienten perjudicados por ella, precisamente. Los que están considerando de que no pueden operar de la forma como ellos han querido allí. Yo no creo que sea un problema la participación de la opinión pública. Recuerdo que ese argumento también lo utilizó el ministro de Economía no hace poco, cuando intentó instalar toda una serie de impuestos y entonces diciendo que esa era la única manera para que Colombia pudiera salir de los problemas. Y el problema es que los impuestos que aplicaban iban a llenar de IVA a todo el mundo menos a las empresas. Y uno de los argumentos que utilizó el ministro de Economía es que solamente esto es para economistas. Algo así como que el resto de la opinión pública solamente se tiene que aguantar todo, pero no podemos decir nada porque sencillamente no somos economistas. Las cosas no funcionan así. O sea, si yo estoy implicado allí, si yo como ciudadano termino siendo afectado de alguna manera, pues debo opinar y además mi responsabilidad es informarme como ciudadano frente a la situación y ver y analizar de qué manera esa decisión que está tomando un político, basado si quieren cierto tipo de elementos de teoría,
terminan siendo conforme o no. La opinión pública tiene que participar, sobre todo en el tema de las normas como se están relativamente aplicando. En el caso de lo que estamos hablando, llama mucho atención la rapidez, sí. Eso es algo que siempre ha aparecido relativamente allí. Pero de todos modos ha quedado, es un elemento que yo había dicho la otra vez, ha quedado el sinsabor de que no quedó nombrado. Y es un asunto que además está en la misma norma, que es problemático. O sea, que no diferencia una situación de violación, si quiere, de abuso, de una que sería propiamente cuando opera la violencia. Aplican las mismas normas. Eso es muy raro. O sea, no, en la mayoría de las legislaciones que yo he escuchado, hay una clara diferenciación entre esos dos aspectos. Pero aquí, ¿por qué no está operando ese tipo de cosas? Entonces, esta puede ser también una oportunidad para que nosotros como colombianos veamos si tenemos que diferenciar eso. Y ahí se abre todo el debate, si quiere, frente a qué es una violación y qué no lo es. O sea, yo insisto, o sea, de hecho no soy yo, o sea, las personas implicadas allí, la comunidad en Vera, después comenzó a reclamar. Ellas reclamaban no solamente que era el tema de que habían tenido sexo con una menor de edad, que tenía 11 años, o sea, no solamente reclamaban, sino que lo hicieron además con violencia. Los reportes que aparecen en varias partes, ya aparece la niña diciendo que ella le decía claramente a los soldados, no más, no más, no más. Y el problema es que apareció como la idea de que la niña era que la habían llevado allá, no, que ella había llegado allá porque estaba buscando un noviecito y resultó que no era así. Y la misma comunidad había dicho desde el principio, a la niña la cogieron, la forzaron y la metieron allá, y entre 7. Inmediatamente se supuso que era la niña que estaba buscando las cosas. No, nosotros como sociedad tenemos que estar pensando hasta dónde una niña de 11 años realmente está buscando tener sexo con 7 jóvenes. O sea, porque para la mayoría de las personas, para cualquiera diría, no, o sea, yo no creo que una niña de 11 años haya aceptado tener sexo con siete muchachos. Pero la fiscalía finalmente se quedó con el hecho, no, que eso fue abusivo. O sea, uno preguntaría, ¿por qué la fiscalía de entrada no tomó la decisión que corresponde si en sana lógica indicaría que allí hubo un acceso de tipo violento frente a la niña? O sea, es una cosa como relativamente intuitiva. Posiblemente por ahí tiene que estar implicado no solamente el tema de la influencia de la opinión pública, sino la influencia de los actores que podrían ser políticamente afectados por la situación y que también están influenciando. Porque el problema no es solamente el que la opinión pública influencia, sino que también los que podrían ser perjudicados, los de los generales, el ministro de Defensa, el mismo gobierno actual. Entonces, ellos también están allí moviendo fichas para que el asunto pueda terminar siendo benéfico para ellos y no políticamente perjudicial. Entonces, siempre se van sumando elementos que finalmente es allí. Yo sí le diría que el tema de la violencia política, que además ya está implicado, señorita Sondra, eso está reconocido. Además, se lo digo además en dónde está reconocido, en el tema del acoso laboral y en el tema del racismo. Lo digo además porque hace poco tuve hasta una presentación de los chicos y resulta que hay un tema de violencia que se tiene un nombre de violencia suave, no recuerdo bien exactamente el término que aparece, que es cuando usted comienza a violentar a personas no utilizando armas, no golpeándolo, sino utiliza estrategias suaves donde poco a poco usted lo comienza a reducir, donde usted le comienza a transmitir la idea de que es un inútil, de que no puede nada, que tal otra cosa, y resulta de que eso ya está tipificado. En el tema, particularmente el tema del feminismo, una de las cosas que más reclaman precisamente el movimiento feminista es el reconocimiento de esa forma de violencia. Hay violencias que no son, o sea, hay hombres que violentan a la mujer no dándole golpes en la cara y dejándola con el ojo moreteado, sino que hay violencias que comienzan poco a poco a ir sumando. En el caso de España sí sé claramente que está reconocido. Y con el caso colombiano resulta que sí está reconocido, particularmente en la nueva legislación que está operando con el tema del racismo y con el tema también del acoso laboral. Allí aparece reconocido eso, que es el acoso laboral, un intento por ir disminuyendo poco a poco a un trabajador, a un compañero de uno, y uno poco a poco va utilizando diferentes tipos de estrategias, a veces de orden muy simbólica, si quiere, donde la risa, la burla, se reúnen los compañeros, ese tipo de cosas, esas aparecen como elementos que precisamente actúan como violencia simbólica. Entonces, eso ya está relativamente reconocido, y yo lo que particularmente digo con respecto al tema de la violencia simbólica es, si nosotros queremos que este asunto no se vuelva a repetir, es muy importante la manera como se nombra el hecho. O sea,
No me pareció extraño que la ministra de Defensa después haya salido diciendo que el asunto para resolver el problema es que las mujeres terminen entrando a las fuerzas aéreas, a las fuerzas armadas y enseñarles a utilizar armas para que no las estén violentando. O sea, cuando cree que es un asunto de que simplemente era una niña indefensa y que si ella hubiera sabido karate o alguna otra cosa, de pronto no hubiera pasado. No, o sea, allí ha implicado muchas cosas. Unas tienen que ver con el tema de qué es violencia sexual, cuándo se aplica y si nosotros como sociedad, nosotros vamos a aceptar ese tipo de situaciones. Yo le diría todos los hechos apuntan a lo mismo. O sea, el fiscal no puede decir que ahorita me entero que había secuestro. Eso apareció desde el principio. Desde el principio la comunidad en Vera lo había declarado. De hecho, me puse a averiguar quién es el que había dicho que la niña había ido allá buscando un novio y resulta que era uno de los del Centro Democrático que estaban diciendo eso. O sea, había agentes que estaban queriendo tratar de interpretar, no, es que trató de una niña. Y precisamente lo que estaban era eludiendo la posibilidad de que pudieran ser acusados de secuestro. Y la comunidad desde el principio. Y hay un cuarto elemento que no ha quedado implicado. La comunidad en Vera está reclamando por su niña. O sea, y resultó que la niña la cogieron y se le llevó bienestar familiar. Y la tuvieron por allá. Pues entonces la comunidad preguntaba, esta niña está en estado de shock. De hecho, así la recogimos del río. Estaba en estado de shock. Y lo que hizo inmediatamente bienestar familiar fue coger y de una se la llevó. Se la llevó. Entonces, y esa niña necesita tener a alguien. Y era una niña que además estaba diciendo que apenas veía a un soldado, entraba en shock completamente. Entonces necesitaba a alguien de confianza para estar allí. ¿Por qué las entidades, y otra vez vuelvo a repetir, es el tema del institucionalismo, por qué las autoridades estaban allí? O sea, ¿qué tipo de actuación aquí hay que hacer? O sea, tenemos que revisar las normas de aplicación frente al caso de una violencia sexual. ¿Cómo opera bienestar familiar frente a ese tipo de casos? ¿Cómo sacan a una niña y la ponen allá cuando se sabe que está teniendo relativamente un trauma? Tenemos que revisar exactamente eso. Entonces yo le diría, aquí hay muchos elementos para acortar, que tenemos que, de manera ideal, tenemos que implicarnos frente a ellos y no quedar frente a la idea de que no, porque yo no soy jurista, no puedo opinar. Claro que sí. Nosotros... Sí, Marco, y pienso que los elementos que ha recopilado, 4 elementos principalmente, nos aportan mucho también esta conversación, por supuesto, y también agradecemos que tomaste tu tiempo para investigar aspectos que no estaban como muy descifrados aún. Esto creo que aporta muchísimo. Y para aprovechar el tiempo que nos resta para concretar este material a la parte final, tiene la palabra Juan Carlos, que le había pedido con anterioridad, y tendríamos un minuto brevemente los que prefieran rearticular algo finalmente. Bueno, lo que hemos ido haciendo es como contextualizar toda la cuestión, desde lo concreto hasta lo más macro, como nuestra sociedad, dejando interrogantes, como que tienen que ver con que recuerden que la sociedad y la cultura, de alguna manera, va a organizar las subjetividades, no solamente las individuales, sino las colectivas. Me voy a meter un poco con un tema ya más hacia lo clínico particular, desde 2 puntos, desde la psicología jurídica y desde la psicología clínica. Hay todo un debate frente al abuso sexual. No voy a dejar de lado un poco la víctima, pero voy a hablar más del victimario, en donde el abusador o el perpetrador, como se le llama, o el agresor, tiene una estrategia muy particular de echarle la culpa a la víctima. Es una forma muy, muy particular de dominación, en donde reconoce su acto como probable posible y no afectando a otra persona. Hay una dificultad muy particular. Esto lleva a un punto que en derecho, desde la psicología jurídica, ha sido, y desde las acciones en comunidades para trabajar la violencia sexual, ha sido muy complejo. Y es, por un lado, lo imputable o inimputable. Imputable es exactamente la persona que es responsable de su acto, psicológicamente hablando, en salud mental. Inimputable es aquel que no puede hacerse cargo de. Como decía Sondra, el inimputable hace un acto delictivo y obviamente tiene un tratamiento diferente. No es el tratamiento carcelario, sino un tratamiento pues, de rehabilitación o de hospitalización. ¿Dónde queda el abuso sexual? Esto ha sido una cosa muy complicada porque es un delito como acto jurídico,
el que hiciera tal incurrirá en tanto, dice el derecho, no se pone a medir más cosas, ya después vean los agravantes y los atenuantes, pero este acto fue cometido por una persona mayor de 18 años, cumplió 18 para allá. En derecho colombiano, desde ahí, ya eres responsable de tus actos, salvo algunas situaciones. El abuso sexual y el abusador sexual suele producir unas sensaciones muy particulares en clínica. Yo he tenido la posibilidad de estar cerca a estos procesos, bien sea directo o como supervisor coordinador, y eso genera una sensación muy incómoda en los psicólogos y particularmente en las psicólogas cuando tienen al frente a un abusador. Le digo que produce una sensación de malestar impresionante, no tanto, digamos, por el hecho, sino por las estrategias que empieza a utilizar el agresor para efectivamente jugar entre lo que se puede y lo que se debe. Es un asunto lineal muy, muy complejo. De hecho, parte de ese razonar cuando se hace, ya no en contextos de guerra como estos, donde hay una manipulación, sino más en los contextos familiares, en donde dice, pero yo sentí que le estaba gustando, que era agradable, pero yo nomás estaba ahí. Hay un aspecto muy particular de la manipulación. Digamos que en este caso, si se habla de estos muchachos, meterlos en la inimputabilidad es muy delicado. Ahora, meterlos dentro de una situación psicológica estoy de acuerdo, pero no es un trastorno mental, que ese es el otro problema, porque además servía para, yo soy trastornado mental, yo no tuve nada que ver, a mí mi impulso me llevó para allá y pues lo hice. Y hay un asunto muy particular que es el estudio pues de si fue premeditado, si hubo agravantes pues en todos esos componentes, y es estudiar tal vez puntualmente lo psicológico en estos chicos, que les reportaba la acción bajo el instrumento que estaban ellos corporizando, porque ellos eran soldados, estaban uniformados, estaban armados. Y eso ya los puso en una condición muy particular. De hecho, Colombia, a mí me tocó prestar servicio militar y yo tuve compañeros de colegio de 15 años. El ejército, por norma internacional, tuvo que sacar a los menores de edad del ejército. Asunto que después empezó por derecho internacional humanitario a exigírsele también a los grupos contraestatales y paraestatales, pero el ejército tenía que dar el ejemplo, no podía decir yo no. Pero esto implicaba el asunto de mayoría y minoría de edad en términos de exposición a situaciones muy complejas, de toma de decisiones. Una toma de decisión, ahí obviamente no se ha querido decir mucho, pero eran 7 soldados. ¿Estaban evadidos? Si estaban evadidos, hay una responsabilidad que también tiene que ver con la base. Y si no estaban evadidos, sino que estaban en patrulla, ¿dónde está el suboficial o el dragoneante a cargo de ellos en ese instante? Es decir, toda una estructura, pero también cuál es el proceso que están llevando estos muchachos, de dónde vienen. Y el investimiento que da ocupar un lugar con un uniforme y un arma, bien sea para, contra o estatal. Estos son elementos que para lo psicológico, claro que necesitamos trabajar, porque de alguna manera, una cosa es el que está instaurado como su goce sexual, poner al otro en esa condición muy particular, y el otro, el que resulta posiblemente empujado a eso. De los 7 chicos hubo uno, no sé, porque no conozco todo el detalle, pero que se abstuvo de estar activo. Yo no sé si fue pasivo, observador, o si desde ahí tenía un goce, o definitivamente le dijo, no, yo a eso no. Hay una condición... Como campanero. Ah, bueno. Eso ya le mete en un asunto muy, muy delicado, porque entonces sí ya hay un asunto delictual particular y no es ocasional, sino ya de otro nivel. Ese estudio, digo que para los profesionales en psicología toca trabajar bastante. La emocionalidad también que puede despertar, pero también qué nivel de trabajo se puede lograr. Estoy de acuerdo con lo que dice Sondra. Las cárceles no rehabilitan. Cuando trabajé en el Distrito de Agua Blanca, vi chicos que entrar en estos lugares de jóvenes era ir al colegio e ir a la cárcel en la universidad. Ellos le llamaban así, es que, uy, parce, ahí uno se va formando, uno conoce los duros. O sea, hay otro elemento muy, muy, muy delicado para la cuestión de la salud mental y de cómo se puede estar trabajando con estos de población. Creo que si algo hemos llevado a punto hasta este momento, a puerto, es que hay mucha tela de dónde cortar todavía.
Esto es como un punto de partida y es muy interesante porque aquí, cualitativamente hablando, hay muchos detalles que cuando lo escuchemos y retrospectivamente veamos todos esos detalles que han mencionado todas estas personas expertas en estas áreas del conocimiento, porque aunque en su mayoría son psicólogas, psicólogos, también tenemos a Sondra, que es abogada penalista y que tiene un trasfondo psicológico muy interesante porque también estudió psicología en sus inicios. Y pienso que lo rico de esta mesa es que nos resume, y aunque es muy difícil que nos pongamos de acuerdo en aspectos puntuales por precisamente las diferentes opiniones, perspectivas que hay y áreas de trabajo en los que está marcado cada uno de nosotros, sí nos da una luz de esperanza de que articuladamente sí se puede mejorar y sí se puede presentar un mejor panorama de aquí en adelante. Yo agradezco puntualmente, por ejemplo, la opinión profesional de Blanca Argenis, de Marco Alexis, de Isabel, de Maritza, de Juan Carlos y de Sondra, porque cada uno de ellos en su experticia y en su voluntad de quererlo compartir con nosotros ha aportado mucho a este conversatorio. Pienso que por cuestiones de tiempo vamos a dejarlo allí y nunca se planteó como que íbamos a formular unas conclusiones determinantes o absolutas. Por el contrario, es despertar el interés para indagar, para investigar y para conversar sana y amablemente en pro de construir un mejor mañana. Gracias a ustedes y de veras que muy comprometidos a partir de ahora para seguir mejorando pues otras propuestas que nos lleven a otro tipo de conversaciones muy interesantes. Pienso que las que escuchen este material, se les invita, se les anima a que por favor dejen sus comentarios para que enriquezcan tanto la mesa de la conversación como futuras articulaciones y perspectivas que se podrían plantear de aquí en adelante, de parte de nosotros como grupo que somos. Gracias y son muy amables todos y todas. Si alguien se quiere despedir o dar una conclusión o algo final, Isabel, ¿tiene la palabra? No, solo me quería despedir. No, está bien, creo que está bien el Muy tiempo, bien. creo que podemos seguir. Incluso ya se me vino un tema a la mente, porque es un subsidio, lo que se está proponiendo en el Congreso, un subsidio para las mujeres que han vivido una violación. Entonces ahí este tema sigue porque nosotros vemos que hay elementos en común como en estas maneras de abordar el abuso cuando el Estado tiene una responsabilidad importante, pero vemos que el Estado también, cuando habla de cómo se podría ayudar a las personas víctimas, pues también tiene una postura que nosotros tendríamos que desnaturalizar y analizar. Ahí tenemos una pronta tarea. Bueno, muchas gracias nuevamente a todas y a todas y esperamos que podamos seguir en contacto por los diferentes medios de las redes sociales y demás. Gracias a todos y a todas. Chao.